El Nuevo Testamento se compuso de la manera siguiente. Solo 4 evangelios fueron admitidos de los 70. Y eso, si nosotros vamos a contar aquellos evangelios que son nominados como apócrifos. Y los cuatro evangelios interpretan a Jesús. Es decir, que ellos van a interpretar su muerte, interpretan su redención, siguiendo las pautas paulinas. Y entre todos los apóstoles, solo se han conservado las cartas de Pablo y de ningún otro más, a pesar de todas las apariencias. Las demás cartas que llevan el nombre de Pedro, que llevan el nombre de Juan, que llevan el nombre de Judas, son falsas. Y cuando nosotros decimos que realmente son falsas, es que no salieron de la pluma de los autores a los que han sido adjudicados. Sin embargo, en la vida de Pablo se copiaron sus cartas y se difundieron enormemente. La escuela de Pablo, es decir, la escuela paulina, consiguió colocar en el Nuevo Testamento 7 cartas que son pseudoepígrafas paulinas, es decir, que llevan el nombre de Pablo, pero que en realidad fueron escritas por sus discípulos, por 6 de los otros apóstoles. Salvo Santiago y Judas, también las 3 cartas de Juan y las 2 que se le atribuyen a Pedro aceptan también los esquemas paulinos. Es decir, que ellos van a aceptar la teología de la cruz. Inclusive, el libro de Apocalipsis, escrito por un judío, también es paulino en su modo de interpretar el sacrificio de la cruz y del cordero que fue inmolado para la salvación de todos los que creían en él. Y esto es el resultado de cómo se veía la iglesia a finales del siglo, que eran sus escritos fundamentales. El Nuevo Testamento no representa, y esto es muy importante, la variedad de los grupos fundamentales del cristianismo primitivo, sino de un solo cristianismo. Y ese cristianismo que representa es del cristianismo paulino. El judaísmo que es estricto está bastante mal representado. Y lo voy a repetir, que esto es bien importante en la clase. El judaísmo estricto está bastante mal representado. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en ellos nosotros vemos también una representación paulina y con un peso específico también mayor por parte de los paulinos. Y ahora, en concreto, respecto a los evangelios que transmiten los recuerdos de Jesús, suponemos claramente que los autores evangélicos están encuadernados, es decir, que están encuadernados, están mentalmente unidos a una de estas 2 corrientes. Y es bien importante que anoten eso en su libreta. Están unidos a una de estas 2 corrientes. Está unida a una de estas 2 corrientes que le voy a nombrar ahora. Número 1, la judeocristiana, o también en la paulina. Me parece plausible imaginar que el autor del primer evangelio, cronológicamente hablando, pudiera enmarcarse bien en ninguna escuela, o bien enmarcarse realmente en alguna de las 2 escuelas mencionadas. En el principio, la primera alternativa parece muy poco plausible,
parece muy poco plausible. Y que la otra, es decir, la Paulina, no había gozado de ninguna difusión, no se había expandido. Y es curioso observar, por un lado, que el Mateo, bastante judeocristiano, en algunos aspectos tiene su estructura y perspectiva esencialmente marquiana, aunque modifica su fuente en muchos momentos. Mateo le sigue lo esencial. Luego parece imponerse a la conclusión de que el Evangelio de Marcos fue bien acogido en muchos grupos y es cierto del tinte judeocristianismo. Si tienen alguna duda, por favor, quiero que realmente en confianza puedan plasmarla. Saludos a todos los que se vayan a unir realmente a través de Facebook de esta clase. Entonces, voy a repetir esto completo, realmente, y gracias a aquellos realmente que nos están mirando en Facebook, que nos dicen que nos están mirando en Facebook. Bien. Una vez llegado aquí, parece conveniente que en el paso de nuestro razonamiento, la delimitación más concreta de las líneas fundamentales del judaísmo y las del paulatismo, ¿verdad? Y de este modo podemos ver con más detalle en dónde se podrá marcar el autor evangélico Marcos, ya que hemos argumentado que no es verosímil postular que fuera por libre, es decir, que no perteneciera a un grupo alguno. Y seguimos pues con los rasgos fundamentales de la teología sobre Jesús del judeocristianismo. Será también importante hacer alguna observación sobre si esta teología conecta bien o mal con el Jesús de la historia. Eso es bien importante, que es reconstruida en líneas esenciales por muy diversos estudiosos, inclusive católicos. Por ejemplo, tenemos a R.A. Brown y sobre todo John Paul Miller, para citar los más conocidos, entre otros. Y podemos afirmar que en el año 70 después de Cristo solo había dos interpretaciones fundamentales, que es la que vamos a hablar hoy, de Jesús. Solo dos. Y número uno es la judeocristiana y la antiquena paulina, que hoy ha tenido mayor alcance. En el día de hoy, en toda la iglesia, tenemos la influencia de Antioquía, la influencia paulina, de la doctrina paulina, y vamos a enlazar para que puedan entender esto. Pablo, el primer autor cristiano, tiene su propio evangelio. Y cuando el apóstol habla de la muerte de Jesús, no suele insistir en las circunstancias históricas. Él no insiste en las circunstancias históricas. Él no habla que si los judíos mataron a Jesús, no habla que si Roma mató a Jesús. Él no se enfoca en eso, sino que Jesús murió según un plan divino. Y eso es muy importante. Pablo se enfoca en síntesis en un plan divino. Y ese plan divino es este. La síntesis de este plan divino es este: que los que mandan en este mundo, sin plena conciencia, crucificaron al Señor de gloria. Y eso lo vemos que lo dice, si ustedes van a buscar allí en su evangelio, lo van a encontrar en Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Y esta concepción espiritual de la muerte de Jesús es el núcleo del evangelio paulino, según él alega que recibió por una revelación. Y eso lo pueden leer más tarde en Gálatas capítulo 1, del verso 11 y 12. Y esto es bien importante que la clase sepa, que Pablo afirma
que predique otro evangelio, es decir, una manera diferente, un mensaje diferente a lo que él predica, que sea maldito, que sea anatema por Dios. Y a los que no creen esto pueden buscarlo en Gálatas 1, 7 y 8. Pablo dice claramente que sean malditos, que sean anatemas por Dios. Además, Pablo afirma que aquel que predique otro evangelio realmente pues está predicando otro evangelio diferente al que él sostiene, al que él enseña. Pablo insiste realmente en las cartas de que hay otro evangelio, de que hay otra predicación. Es decir, una predicación distinta sobre Jesús, distinta al suyo. Y que hay quienes predican a Yeshua Misrarat, es decir, a Jesús de Nazaret, de una manera diferente. Gálatas 1, 6 al 8, y también usted lo puede buscar en Corintios capítulo 11, versos 3 y 4. Hay algo bien importante, y que lo pueden anotar en la libreta, porque se van a asombrar. Y es que Pablo jamás nombra directamente a los portadores de este otro evangelio. Pero, un moré preparado o una persona de la casa de Israel que no levanta prejuicio, sabe que Pablo está hablando de los judíos cristianos. Y esto es interesantísimo, por lo que vamos a hablar ahora. Porque a estos judíos cristianos, Pablo le va a llamar que son los falsos hermanos. Y esto lo podemos corroborar en Gálatas capítulo 2, verso 4. Y estos que eran judíos cristianos, sin duda, eran los más extremistas. Pero su teología era esencialmente judío-cristiana, distinta a la de Pablo, y esto es lo que aquí importa. Y ahora la cosa se va a poner buena. Según la interpretación más poblable del conjunto de los adversarios que aparecen en la epístola de Gálatas y Filipenses, tales individuos fueron extremistas. Pero es interesante que son los que provienen de Jerusalén. Estos que provienen de Jerusalén son los que se oponen a Pablo. Tanto que les hacen cambiar el evangelio a los cristianos que están allá en Galacia. Fíjense cómo dice Hechos 15:1. Y lo pueden buscar allí. Bajaron algunos de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis ser salvos. Y esas personas son los que van a estar detrás del incidente de Pedro y de Pablo en Antioquía, que usted puede buscarlo en Gálatas 2, 11 al 14. Y que tienen, bien importante esto, diferencia de perspectiva teológica. Y volvemos, porque realmente usted se va a asombrar en esta clase, y yo sé que la van a compartir, que Pablo, el primer autor cristiano, tiene su propio evangelio. Cuando el apóstol habla de la muerte de Jesús, él suele insistir en circunstancias históricas concretas. Pero él dice que Jesús murió según un plan divino. Y la síntesis más apretada de este plan es el siguiente. Y estoy repitiendo esto porque es importante, que los que mandan este mundo fueron los que crucificaron al Señor de gloria.
ellos fueron. Y esta es la concesión, muy importante, lo estoy repitiendo, del núcleo del Evangelio Paulino. Y para que nadie le lleve la contraria, él dice que él la recibió por revelación. No sé cuánto han leído que al igual que un profeta, Pablo se consideraba y decía que fue el escogido desde el vientre de su madre. Dice que lo recibió por una revelación, Gálatas capítulo 11, 1, versos 11 y 2. Y como repito nuevamente, porque estoy repitiendo que es importante, que él dice que quien enseñe otro evangelio de la manera distinta de él sea maldito. Aquí lo que viene es el problema. Sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Estamos hablando de la palabra Hilul en hebreo. Sea maldito. Sea anatema. Gálatas 1, 7 y 8. Y Pablo insiste y reinsiste que hay otro evangelio. Y me estoy enfocando en esto porque los vamos a sorprender después de ustedes. Que predica a Jesús distinto al suyo. Había dicho que Pablo no nombra directamente a los que predican este evangelio. Pero había dicho que sabemos que son los judíos cristianos. Y lo peor de todo es que a esto le llama falsos hermanos, a los hermanos de Jerusalén. Gálatas 2:4. Sabemos que yo era más extremista, pero aquí es que viene lo importante. Y es que su enseñanza era totalmente judio-cristiana. Era distinta a la de Pablo. Y es esto lo que realmente nos importa. Y vamos a hablar quiénes son estos individuos. Tales individuos, sean demasiado extremistas o menos extremistas, provienen de Jerusalén. Es decir, que provienen de Jerusalén. Y se oponen tan fuertemente a Pablo que hacen cambiar de evangelio a los cristianos de Galacia. Y ahí vemos la situación del confrontamiento de Hechos capítulo 1, 15, verso 1, donde dice que bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, es decir, si no se hace la Brit Milá, conforme a la costumbre mosaica, no podáis ser salvos. Y había dicho claramente, estoy repitiendo porque esto es importante, que eso es lo que tuvieron que ver con la incidencia con él en Antioquía. Y estos tienen una base teológica totalmente diferente a Pablo. Estos eran muy exigentes, dice Pablo. Y Pablo se atreve a decir que están espiando la libertad para hacerles volver a la esclavitud. Es decir, la libertad para Pablo es su teología. Y la esclavitud es el judio-cristianismo tal como lo practican muchos de Jerusalén. Ahora viene lo importante, quiero que anoten en su libreta. A que ustedes no saben quiénes eran estos que se oponían a Pablo. Los que se oponen a Pablo, ¿quiénes son? Los que se oponen a Pablo, los que se oponían a Jesús, eran los discípulos de Jesús. Aquí se puso interesante la cosa. Voy a repetirlo. Los que se oponen a Pablo eran los discípulos de Jesús que predicaban un cristianismo totalmente yehudí, es decir, totalmente judío. Tremendo, ¿no? Voy a repetirlo porque es que esto tiene que quedar bien marcado realmente para todas las naciones y para los judíos también que nos escuchan, igualmente para toda Latinoamérica. Y es que los que se oponían a Pablo eran los discípulos de Jesús. Ellos practicaban un cristianismo totalmente judío, yehudí.
Pero, al igual que Yeshua Misnará, quien era un rabino judío que nunca se salió del marco del judaísmo, porque Yeshua nunca se salió del marco del judaísmo, ellos decían que había que circuncidarse. Número uno, había que hacerse la Brit Milá. Dos, que se apartaran de comer con los gentiles. Y tres, que observaran la ley de Moisés según los hechos de los apóstoles, según las memorias apostólicas. Esto es muy importante. Porque eran discípulos del rabino Yeshua Misnarrat. La diferencia es que creían naturalmente que en cualquier momento, bueno, o no diferencia, igualdad, que Yeshua en cualquier momento era el Mesías que iba a tomar el trono de David en cualquier momento. Pero eran discípulos que se sentaban a los polvos, a los pies del rabino Yeshua Misnarrat, quien había enseñado a sus discípulos a honrar totalmente la Torá. Interesante, ¿no? Entonces, estos exigían a los creyentes del maestro Yeshua, de Jesús de Nazaret, que se circuncidaran, se apartaran de comer de los gentiles y observaran la ley de Moisés, según los hechos de los apóstoles. Interesante. Porque estos iban al templo cuando realmente se presentaban los corbanot al Eterno y esperaban la bendición sacerdotal del Cohen Goar cuando salía y emitía su bendición. Y se lo voy a probar. Santiago, conocido como Jacob el Sádic, es decir, Jacob el Justo, le dice a Pablo, ya tú ves, hay un enorme grupo de conciudadanos judíos que han abrazado la fe en Jesús y a la vez son todos celosos observantes de la ley. Interesante esto, ¿no? Son todos celosos observantes de la ley. Ese otro evangelio que Pablo dice, estoy repitiendo para que me entiendan bien, esa otra forma de predicar, ese otro mensaje, eran precisamente los discípulos de Yeshua. Esto es muy interesante entender, porque la figura y la misión de Jesús es muy distinta a la de Pablo. Y a su vez, quienes habían conocido a Yeshua Misnarrat directamente, sépase que Pablo no lo conoció directamente. Pablo va a decir otro evangelio a estos que habían sido testigos oculares de su vida, o bien eran sus discípulos. Eran discípulos inmediatos de Yeshua mismo. Y estos tenían su centro de adoración en Jerusalén, es decir, Jerusalén. Me parece que esta es una conclusión difícilmente evitable. Es decir, óigalo bien, y esto es muy importante, que el otro evangelio, estos eran los seguidores de Jesús que tenían como eje su vida espiritual y de culto en el templo de Jerusalén. Eso después usted lo puede buscar en Hechos 2:46, Isaías 5:12,
Bueno, hay muchos versículos que hablar realmente acerca de esto. Para que vea la diferencia. Yeshua mencionó, es decir, Jesús de Nazaret, un rabino yehudí con marco judío, prohíbe por respeto a Dios que se jure en el templo, y Yeshua enseña, porque el que jura por el templo también está jurando por el que habita en él. Observe la diferencia. Sin embargo, Esteban, un helenista, decía que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Yeshua prohíbe que se jure por el templo, porque al hacerlo es jurar por el que habita en él. Mateo 23, Pasuk 21. Estos eran celosos de la ley. Y eran tan celosos que ahí encontramos rabinos que creían que Yeshua era el Mesías, y ellos eran los que decían: abandonaste los hijos, te felicito. Ahora tienes que hacerte la Brit Milá y guardar toda la ley de Moisés. Y a estos son los que Pablo ataca. Y esto pretendían que Pablo se hiciera también el voto de Nazareato, ¿se acuerdan? Así que todo apunta a que los judeocristianos, los primeros seguidores de Jesús, que eran los primeros seguidores de Jesús, ellos eran practicantes muy devotos de la religión judía. Y no es de extrañar, porque también, según los hechos de los apóstoles, entre los creyentes de Jesús había muchos sacerdotes. Y no nos indica que ellos hubiesen renunciado a sus funciones. Interesante. No nos indica que ellos hubiesen renunciado a sus funciones. Y muchos fariseos que decían que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, verso 5. Hay que concluir que según el testimonio y la evidencia de los hechos de los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, anteriores a Pablo, ellos estimaban que ser un buen judío, observante, e incluso sacerdote o fariseo practicante, no estaba en oposición en ninguno con el discipulado. Y que si ellos actuaban de esa manera, esto se basaba en recuerdos pero muy vivos de su maestro Yeshua Mishdarra. Muy interesante, ¿no? Saber que los discípulos cristianos, los judeocristianos primero, iban al templo, y de eso podemos encontrar a Pedro, Santiago y Juan. Y lo vemos realmente en Memorias Apostólicas, cuando ellos van al templo donde se presentaban los corbanot. Creían en esa creencia. Y eran discípulos de Yeshua. Dos evangelios diferentes, ¿cierto o no? El evangelio de Jerusalén con los judíos cristianos
que se circuncidaban, guardaban la Torá de Moisés y su centro era el templo de Jerusalén. Y el otro cristianismo, él es el Antíoco Paulino de Antioquía, totalmente distinto.